Buenas tardes, Ana Claudia. Buenas tardes. Vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Dicho así, a muchas personas pueden decir, ¿esto qué es? ¿Qué cosa más rara? ¿No? Qué raro. Pero, ¿verdad que no es tan raro? No. Además, con la película que hizo Paco León hace poco, Toc Toc, ya la gente un poco, quizás he llevado al extremo, ¿no?, de la comedia, pero la gente ya quizás va reconociendo más este tipo de problemas. ¿Qué es exactamente un trastorno obsesivo compulsivo? Porque son importantes esos dos términos. Claro. Cada uno de ellos hace referencia a una serie de cosas, ¿vale? Exactamente. Cuéntanos. Vale, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad, es decir, la ansiedad es la emoción que empieza a interferir en la vida cotidiana de la persona. Que empieza uno con esa angustia, ese agobio, esa sensación de ahogo. Me falta el aire, exacto. La presión en el pecho, ese nerviosismo. Exactamente, temblor, sudoración. Que estás incómodo, que no estás a gusto, ¿vale? Y te mueves constantemente. Vale. Esa ansiedad viene derivada de, como bien has dicho, dos componentes, ¿vale? Las obsesiones y las compulsiones. Para poder entenderlo, hay un poco que diferenciar, ¿no? Y aprender. Obsesiones. ¿Qué son las obsesiones? Vale, las obsesiones normalmente suelen ser pensamientos, aunque a veces pueden incluso, fíjate, llegar a ser imágenes como impulsos de acción. Sí. ¿Vale? Y que aparecen de maneras intrusivas, de un momento a otro. Y siempre, involuntaria, incontrolada. Exactamente. Y siempre anticipando consecuencias negativas. Consecuencias que son nefastas. Nunca son nada bueno. No, nunca. O sea, cuando uno tiene una obsesión, que es un pensamiento repetitivo, reiterativo, aparición de imágenes que te generan ansiedad, nunca es nada bueno. Siempre son cosas malas. Sí, son cosas del tipo, pues si mi pareja tiene que hacer un viaje, pues que va a tener un accidente. Exacto. Es como si estuvieras barruntándote algo malo siempre, ¿no? Como que una desgracia está a punto de ocurrir, o puede ocurrir, o va a ocurrir, o le puede pasar a alguien que tú quieres, ¿vale? Ante cualquier circunstancia normal de la vida. Claro, exactamente. ¿Vale? Esa es la diferencia, que anticipamos consecuencias negativas ante circunstancias que son las más naturales del día a día. Claro, hombre, que sí, que puede ocurrir, que a todo el mundo puede tener un accidente de tráfico, vamos, que puedes ir por la calle y se te puede caer una teja de un tejado. Claro, eso es un accidente. Pero, claro, si tú te vas a montar en un coche, te vas a montar en un avión o vas a dar un paseo, que te obsesiones, ¿vale? Que te obsesiones pensando que te vas a dar un chocazo con el coche, que el avión le va a pasar algo, o que a ti te va a caer una teja si vas paseando, eso ya es lo que empieza ya a interferir en tu vida. Claro, porque ¿vale? eso es lo que te genera muchísima ansiedad. Si estás todo el rato pensando en eso, vas a tener ansiedad. Eso son las obsesiones. ¿Qué son las compulsiones? Es la forma que la persona desarrolla para intentar prevenir esas consecuencias negativas. Y suelen ser conductas que bien puede ser golpear algo un número repetido de veces, o bien contar mentalmente, rezar, imaginar cosas positivas que de alguna forma neutralicen todo lo negativo que la persona se ha podido imaginar. Por ejemplo, me estaba acordando, Ana Claudia, una compulsión muy típica y que vais a reconocer seguramente muchos oyentes, es una persona que en un momento determinado tenga un episodio de ansiedad, por ejemplo, y que sea fumadora, fuma compulsivamente. ¿Vale? Eso es una compulsión. Ese fumar de una persona fumadora que a lo mejor en condiciones normales pues fuma relajadamente o fuma un cigarrillo cada media hora, cada 20 minutos, cada hora. Cuando está nerviosa, cuando tiene algo que le preocupa, que le genera ansiedad, tú verás, y si tú tienes a alguien cerca que sea fumador o fumadora, o tú eres fumador o fumadora, lo reconocerás, que cuando te ocurre algo malo, tú o estás en una situación de tensión, de estrés, de ansiedad, tú tiendes a fumar lo que se llama compulsivamente, como una compulsión. Exactamente, ¿vale? Para reducir la ansiedad. Para tratar de reducir la ansiedad, que es otra cosa que la reduzca de verdad. Exactamente, si acaso la reducen a corto plazo, pero a largo plazo vuelve claro, siempre. Pues te decía. Y bueno, pues igual que el fumar de esa manera, puede haber personas que desarrollen conductas motoras, es decir, cosas que hagan y que se repiten, ¿no? Y que es una compulsión. Por ejemplo, hay personas que les da... tienen una obsesión con el tema de la limpieza de las manos, ¿vale? Del contagio de enfermedades. El contagio de enfermedades, las bacterias. Bueno, pues esas personas, desgraciadamente, cada vez que tocan algo, cada vez que saludan a alguien, cada vez que abren una puerta, que cogen un tirador, van a lavarse las manos, van a lavarse las manos, van a lavarse las manos, ¿de acuerdo? Exacto. Que lavarse las manos está muy bien, es fantástico porque mantiene una higiene, correcto, pero hacerlo de forma compulsiva es que te puede llevar a pellejarte las manos, a problemas dermatológicos muy fuertes, muy importantes, ¿vale? Esas son las obsesiones y esas son las compulsiones, ¿verdad? Yo creo que ya los oyentes, Ana Claudia, se han hecho una idea, ¿verdad? Y ya han empezado a reconocer y han dicho, pues mira, a mí me ha ocurrido esto alguna vez, o a fulanito, o a mi hijo, a mi marido, a mi mujer, o a mi madre, o a mi padre, esto le ha pasado, ¿verdad? Bien, eso es un trastorno obsesivo compulsivo.
una obsesión que te viene a la cabeza, los pensamientos, pum, eso te genera un estado de ansiedad y tú para evitar ese estado de ansiedad lo que haces es desarrollar una conducta que, bueno, con la que tratas de evitar esa ansiedad, ¿no? Sí, es la forma de controlar que tienes. Muchas veces es imposible evitarlo porque si estamos imaginando consecuencias futuras, imaginarias y hipotéticas, no puedes evitarlo. Entonces genera algo que está a su alcance para poder hacer y disminuir esa ansiedad. Sí, y además, permíteme que apunte, dentro de este tipo de problemas, de trastorno, hay una que es la profecía que se cumple a sí misma. Si tú la autocumplida. Exactamente, con la obsesión de me va a salir mal, me va a salir mal, me va a salir mal, me va a salir mal. Al final te sale mal. Claro, porque ya vas tan nervioso que no das pie con bola. ¿Cómo se genera un trastorno de este tipo, Ana Claudia? ¿Cómo empieza una persona a desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo? Pues mira, las características normalmente que tienen este tipo de personas, su perfil suele ser, sobre todo, suelen ser personas muy buenas, muy perfeccionistas, que no tienen problemas a nivel de relaciones interpersonales ni nada por el estilo, y que se sienten muy responsables de sus propios pensamientos. Es decir, el hecho de tener un pensamiento que ellos consideran negativo, desagradable o totalmente aversivo, dice, ay Dios mío, ¿cómo he podido pensar la posibilidad de yo poder matar a mi hijo? El simple hecho de pensarlo ya empieza a generar la ansiedad. Y luego también muy característico la fusión pensamiento-acción, es decir, por el hecho de pensarlo, vaya a ser que sea más probable que yo realmente vaya a hacerle daño a mi hijo, a mi pareja o a personas de mi alrededor. Entonces, en ese momento, la persona tiene un pensamiento, una imagen intrusiva, empieza a sentirse incómoda, nerviosa, cada vez más estresada. Cuanto mayor estrés, más probable que vengan más obsesiones. Y de alguna forma intenta buscar un medio para eliminar esa ansiedad. Dependiendo ya de cada persona, pues están los que se lavan, dependiendo de la obsesión, se lavan las manos, hacen un acto repetitivamente, controlan que toda la cerradura o el butano se lo hayan dejado bien cerrado. Claro, las personas, por ejemplo, que cuando salen de casa, ¿verdad? Tienen la obsesión de que se les olvida algo de la cosa de la seguridad. Las llaves de la luz, los grifos, no sé qué, la llave del gas, la puerta, no sé cuándo, las ventanas. Y cada vez que tienen que salir de casa, pues emplean 5, 10, 15 minutos en un ritual, porque se convierte en un ritual, ¿verdad? Para comprobar que todo está perfecto y como ellos quieren dejarlo, ¿no? Exactamente, y si no lo hacen, sienten una ansiedad todavía mayor porque piensan que lo que pueden hacer para controlarlo no lo están haciendo, entonces todavía se sienten más responsables. Más responsables todavía. Claro. Así empieza un trastorno obsesivo-compulsivo. Y te iba a preguntar yo, ¿y por qué se mantiene? Porque si yo tengo esas imágenes desagradables que me generan ansiedad, que me generan malestar, me falta el aire, me agobian, a partir de ahí yo empiezo a desarrollar una conducta que con la que trato de evitar eso y evitar esa ansiedad. Pero realmente no la evito, o la evito muy poco. Claro, lo que siente a corto plazo es una sensación de alivio gigante. Es como, vale. Ya he hecho algo. Hay un reforzamiento a corto plazo muy fuerte. Exactamente. Entonces, a largo plazo es perjudicial porque cuando vuelve a aparecer la obsesión, la persona dice, pues hago esta conducta y me quedo tranquilo. Esto es lo que me funciona. Claro, entonces eso empieza a generalizarse a todas las situaciones, a todos los ámbitos de la vida y la verdad es que el trastorno obsesivo compulsivo puede comerse, como quien dice, la vida entera de la persona, en el trabajo, pareja, familia. Es impresionante a los niveles que puede llegar. Algo que parece como una especie de tontería a veces, ¿no? Que si no se cuida, si no se trata, si no se aborda, si no se ataja, puede llegar a ser a inutilizar gran parte de la vida y del tiempo de una persona, ¿verdad? Sí, porque consumen muchísimo tiempo. De hecho, una de las partes del tratamiento psicológico del trastorno obsesivo compulsivo, la última final es volver a generar una vida adaptada de la persona, porque normalmente cuando no llegan al gabinete llegan ya con mucha interferencia en su vida, han dejado el trabajo, tienen problemas en la pareja, todo el tiempo está dedicado a obsesiones y compulsiones. A la misma vez que reducimos eso, hay que ir incrementando las actividades más cotidianas de ocio, deporte, trabajo, social, etcétera. Que conste, queridos oyentes, que estamos hablando del trastorno obsesivo-compulsivo separado un poco de la manifestación de lo que puede ser este trastorno en otros síndromes, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando en autismo, en Asperger, es decir, ahí dentro de otros síndromes sí se manifiesta también como parte de ese síndrome el trastorno obsesivo-compulsivo. En este caso lo que estamos hablando hoy es solamente el trastorno obsesivo-compulsivo. Como trastorno primario, podríamos decir. Exactamente. Bien, vamos a ver, Ana Claudia, estaba yo pensando, pero hay mucha gente, por ejemplo, tú ves a futbolistas cuando saltan al campo para un partido muy importante, ¿no? Y muchos de ellos, cuando van saliendo de los vestuarios, ¿vale? Y van saltando al campo, al terreno de juego, ves que uno se santigua, que otro se presigna, que otro toca el césped, que otro entra con el pie izquierdo, que otro, ¿vale?
o toreros, por ejemplo, ¿no? Que también tienen una serie de rituales y tal. Una cosa son las manías, exacto, ¿verdad? Porque dice, es que tiene sus manías, chiquillo, tiene sus manías, ¿verdad? No, exacto. ¿verdad? Es que, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Sí. Que cuando van a hacer un examen, yo qué sé, desde ponerse la imagen de una virgen o de un Cristo, de un santo, de una santa, ¿vale? O el bolígrafo mágico, ¿no? o el polo con el que siempre aprueba, ¿vale? Entonces tú llegas y dices, ¿con este polo yo saqué un sobresaliente? Y entonces ahora ya te pones todos los exámenes de este polo. Exacto. Lávalo. Ya te decimos, la época de exámenes es mejor que lo lave. Dale un lavadito, una agüita al polo y lo vas tendiendo, que como la época de exámenes al final de curso y es veranito, ya primavera, verano, se seca rápido, ¿no? Exacto. Esos son manías, pero no es un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Hay que diferenciar lo que es manía de compulsión. Básicamente la manía es como un hábito, una costumbre que tenemos sobre alguna conducta o comportamiento y que lo hacemos, pues bueno, nos sentimos más cómodos y más seguros realizándolo. ¿Cuál es la diferencia? Que si en algún momento tú no puedes hacer esa manía, pues bueno, puedes seguir con tu vida, como quien dice. No te genera ansiedad el hecho de no hacerlo. Y no te genera una ansiedad que te lleva casi a entrar en una compulsión que ya te lleva a una parálisis de tu vida. Exactamente, claro. Cuando hablamos de una compulsión, si no puede realizarla la persona experimenta una ansiedad altísima y busca por todos los medios poder hacer esa compulsión. Y si no, genera alguna alternativa. Claro. Entonces, eso es una obsesión-compulsión y una manía, pues es una manía. Una costumbre que tenemos, pues que nos gusta hacerla y que si no la podemos hacer, pues bueno, no pasa nada la próxima vez. No te genera un estado de ansiedad muy fuerte, no te genera un ahogo, no te genera ya nada. Además, normalmente suele aparecer en un contexto específico, no es algo que se repita a lo largo del día. La obsesión y compulsión es algo que está presente, que poco a poco va generándose casi las 24 horas del día de la persona. Por ejemplo, me estaba acordando de una manía que tengo yo, ¿vale? Una manía que a la hora de poner el lavavajillas, soy muy maniático. Y empiezo a poner los platos chicos, aquí los de postre, aquí los llanos, aquí los hondos, aquí no sé qué. A mí me gusta ponerlos así. Claro. Yo entiendo que para aprovechar mejor el espacio, pero si no se ponen así tampoco pasa nada. No me genera ansiedad, ¿vale? No sé si me explico. Yo creo que todo el mundo tenemos pequeñas manías. Exactamente. A lo mejor a la hora de poner la mesa, o levantarte, o ducharte, pequeñas manías. Sí, ¿no? O a la hora de estudiar, que están las cosas ordenadas y demás. Claro, cómo te colocas la mesa. Exacto. Si te pones tu radio aquí, tú no sé qué, aquí el flexor de esta manera. Eso es. ¿Vale? Tú tratas de esas pequeñas manías que te hacen sentir más cómodo. Sí, lo que sí es importante que estamos ante una persona que realmente tenga muchísimas manías, hay que tener un ojo porque quizás puede derivar en un trastorno obsesivo compulsivo. Vale. Tú sabes que tenemos un teléfono, ¿verdad, Ana Claudia? El 670-94-3015. Tú sabes que los oyentes de aquí estamos, de Canal Sur Radio, tienen esa vía de comunicación con nosotros. Sí, genial. Y lo hacemos, le proponemos cada día un temilla, ¿no? Un temilla para divertirnos, para echar la mañana. Hoy es el Día de la Pereza, Día Mundial de la Pereza. Pero también ellos tienen toda la libertad y toda la iniciativa, y cosa que agradecemos, de enviarnos también WhatsApp a veces para los contenidos que abordamos. Genial. Estamos hablando de un trastorno obsesivo-compulsivo. Nos manda un oyente o una oyente un WhatsApp de texto, ¿vale? Sí. Voy a ver si mi vista me da como para leerlo, ¿vale? Vale. Dice, a mí lo que me pasa es que estoy para dormir y mi hija fuera. Y siempre pienso que le va a pasar algo. Incluso morir. Y lo paso fatal. ¿Cómo se llama a eso? Me pasa siempre que ella sale, sea a donde sea. Una persona, una madre o un padre, que le ocurre que cuando su hija está afuera, esta persona se va a dormir, empieza a pensar que le va a pasar algo a su hija, incluso que su hija va a morir, lo pasa fatal. Nos pregunta que cómo se llama eso. Pues yo creo que es un poco lo que estamos hablando. Y que le pasa siempre que su hija sale, sea donde sea. Con lo cual esta persona realmente tiene un pequeño problema porque, claro, o le pides a tu hija que no salga, claro, o cada vez que tu hija sale tienes este problema. ¿Cómo se llama eso y qué puede hacer, por favor? Vale, puede que estemos ante una obsesión. La clave está si ella reconoce si esa preocupación es irracional o realmente da valor a poder llegar a pensar eso. Sea lo que sea, al fin y al cabo es un problema de ansiedad. Y lo que tiene que es intentar gestionar viendo la probabilidad real que hay de que eso ocurra. Es decir, bueno, mi hija va acompañada, no va sola, no vuelve andando, va a un sitio donde hay mucha gente, que ha ido muchas veces anteriormente y que no le ha ocurrido nada malo. Es decir, si hablamos de una obsesión que es algo incontrolado e irracional, ¿verdad?
porque dentro de las probabilidades de que te pase algo, pues siempre hay unas probabilidades. Pero si tú las analizas de una forma un poquito más racional, ¿verdad? Más serena, con un poquito de sentido común, tú verás que tu hija sale muchas veces y tu hija vuelve. Y vuelve claro, exactamente. Sana y salva, no le pesa nada, ha ido a comprar, ha ido con unas amigas, ha salido, se ha divertido, no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro, exactamente. Al fin y al cabo es una preocupación quizás exagerada, podría ser una obsesión o quizás algo más de un trastorno de ansiedad más generalizado y demás, pero de todas formas se trabaja prácticamente igual. 670 94 30 15, creo que tenemos un audio de voz también. Genial. Hola. Yo mi problemilla es que tengo muchísimos pensamientos negativos. ¿Cómo podría arreglarlo? Muchas gracias. Pues bueno. Ana Claudia. Vamos a intentar resumir un proceso de terapia en unos minutitos, ¿vale? Queridos oyentes, vamos a ver, esto son procesos que normalmente se hacen en terapia, ¿vale? Sí. Una terapia, con una consulta, con un psicólogo, en fin, una psicóloga. Hacerlo así es resumírtelo mucho, ¿verdad? Exactamente. Le pedimos el esfuerzo a Ana Claudia para que Sí, por supuesto. Primero hay que identificar cuáles son esos pensamientos negativos y de qué manera influyen en nuestro día a día. Y luego casi siempre esos pensamientos negativos suelen ser irracionales, muy poco probables, no nos sirven para nada, la validez prácticamente nula. Entonces hay que realizar un proceso como si fuésemos un científico, ¿no? Evaluar si ese pensamiento es realmente válido como para que yo me tire todo el rato pensándolo. Y si realmente me sirve para algo. Y entonces aprender a hacer ese proceso de evaluación y generar un pensamiento alternativo simplemente más adaptado a la situación que me ayude a poder afrontarla y superarla, porque si no siempre estamos chocando con un muro gigante y nosotros nos vemos muy pequeñitos y ese muro muy grande. Claro, y hay que tratar de cortar esa cadena de pensamientos negativos, esa cadena cognitiva negativa, para cortar ese bucle, ¿verdad? En el que nos metemos. Entonces había que trabajar ese nivel cognitivo y luego también podríamos trabajar algo pues de distracción, relajación y demás que nos ayude a cortarlo y a focalizar la atención, otro tipo de... Y siempre con una alternativa. Exactamente, Perfecto. Siempre una alternativa adaptada a la situación. Bueno, pues ya que estamos en esto, el tratamiento indicado para el trastorno obsesivo-compulsivo. Vale, pues siempre más indicado es el psicológico. Es cierto que es farmacológico y podemos echar mano de ello, sobre todo en trastornos de mucha duración. Y que tengan ya un nivel de gravedad o de incidencia muy alto, sí. Muy fuerte. Pero muy siempre fuerte. combinado. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico lo único que va a hacer es eliminar los síntomas, no la raíz del problema. Exactamente. Entonces, en terapia, ¿qué vamos a trabajar? Esa importancia que les damos los pensamientos, esa fusión pensamiento-acción, cómo trabajar esos pensamientos negativos, aprender a gestionar esa ansiedad y luego lo que hemos dicho del tiempo, recuperar poco a poco la vida de la persona. Y eso solo se puede conseguir mediante terapia. Venga, tenemos otro WhatsApp, 670 94 30 15. Venga, lo escuchamos. Genial. Buenas tardes, Ana Claudia y Barto. Hola. Yo sí que tengo un TOC. Yo cada vez que salgo de una puerta, ya sea de casa, del coche, donde sea, tengo que empujarla 3 veces a ver si está cerrada. Así que yo creo que eso es un TOC. Sí. No que me lo confirme Ana Claudia. Pues tiene todas las papeletas. Es muy probable, lo ha definido perfectamente. Sí, genial. Además, perfecto. El pasar y el tener que volver y hacer la compulsión. Tiene que empujar una puerta 3 veces cada vez que la cierra para comprobar que está cerrada. No le vale con una, tiene que ser 3. 3. Porque si no pensará que algo mal ocurre si lo hace 2 o 4. O que a lo mejor no lo ha comprobado bien y que la puerta puede estar abierta. Exactamente, y le queda la duda a ver si alguien entra y si me pasa tal. ¿Qué le decimos a este oyente? Que intente no hacerlo, que aguante el impulso para que vea que no ocurre nada, que ese miedo sea racional. Hacemos una terapia de choque, es decir, no la empujes ninguna vez, o hacemos una desensibilización sistemática, empieza a empujarla solo 2. Lo fuerte que él se vea, si es solo esa compulsión, yo le animo a que lo haga del tirón, para que él vea que él controla ese miedo y no que ese miedo lo controla él, que luego es lo que muchos pacientes luego perciben, que el TOC controla su vida. 670 94 30 15. Tenemos más manillas de las que pensábamos, ¿eh? Venga, te escuchamos, encantado. Hola, mira, yo quería comentarle a la psicóloga que mi hija, por ejemplo, por las noches tiene que hacer como un ritual. Mira si está la puerta del coche cerrada, sale y hace un pequeño recorrido, desenchufa la regleta, en fin, yo quería saber si eso es un trastorno compulsivo, porque dice también que si no lo hace le crea ansiedad y angustia, entonces, y se pone a llorar. Claro. Entonces sí. Ella misma te lo ha definido, ¿verdad? Claro.
puede ser un trastorno obsesivo compulsivo. Incluso si está hablando de su hija que es pequeña, en la infancia también se presenta con mucha frecuencia. Pero en este caso parece más mayor porque dice lo del coche. Ah, es verdad, ¿no? lo del coche, sí. Yo entiendo que su hija ya tiene carnet de conducir y conduce, ¿no? Sí, pero si nos escuchan de todos modos y lo ven en niños pequeños, a veces los rituales son adaptados a la edad del niño, pero sí que es cierto que se puede presentar el TOC en la infancia también. Y yo creo que este tipo de trastornos, ¿verdad, Ana Claudia? Cuanto antes se atajen, mejor. Genial, sí, porque si no se van afianzando y metiendo en la vida de la persona y en la mente de la persona. Sí. Y luego cuesta trabajito, que hay que llegar incluso a veces a una terapia combinada farmacológica y cognitiva conductual. Cuanto antes tú notes que hay cosas que no puedes evitar hacer porque si no sientes mucha ansiedad, acude a terapia porque es lo mejor que puedes hacer. Te vas a evitar mucho trabajo que se puede alargar muchísimo más. Que luego es mucho más complicado. Exacto. ¿Vale? Desaprender. Exactamente, hay que trabajar mucho más para poder solucionarlo. Por ir cerrando, Ana Claudia, ¿hay algunos tipos de obsesiones, compulsiones que sean más frecuentes, que se den más? Sí, la de contaminación. La de tocar ciertos sitios, lavabos públicos y tal, y tener que lavarse y desinfectar y evitar ir a esos sitios que creemos que no puedan contagiar virus, bacterias, etcétera. Esa es la más frecuente. Y la de seguridad. Tengo que comprobar que todo está bien, el coche, cerrada, la casa, coche, exacto. La llave de la luz, el gas, el grifo. Que fíjate que ha habido uno del coche y otro de la casa. O sea, que suelen ser las más frecuentes esas dos. Perfecto. Pues Ana Claudia Alda Heredia, psicóloga del Gabinete Psicológico Psico Abreu de aquí de Málaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? A que ya, querido oyente, querida oyente, ya tú has escuchado lo del trastorno obsesivo compulsivo y ya no te suena tan raro, ¿verdad? Que al principio, cuando hemos dicho el nombre, tú dices, ¿qué esto qué es? A que ya te resulta más familiar, que ya tú lo ves a lo mejor en algunas conductas tuyas o en alguien que tengas cerca, o pequeñas manías, ¿no? Exacto. Pequeñas manías. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ana Claudia, muchísimas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias.